Hola, hola, bienvenidos. 3 de la tarde con un minuto. Hoy es martes 2 de junio de 2026. De inmediato vamos a compartir pantalla para que puedan visualizar lo que será nuestro paseo el día de hoy por la clase número 3 de periodismo 4. Así que bueno, bienvenidos. Es un gusto saludarles. Sé perfectamente que hoy, pues, entre el tema de la luz, los problemas de conexión, la señal del teléfono que va y viene, compromisos de trabajo, en fin, sé que la clase en vivo, pues, pudiera estar así un poquito calladita. Pero miren, yo sé que ustedes están allí, me imagino a la mayoría viendo esta grabación a las 11 de la noche o el fin de semana con un pancito y una taza de café, así como tengo yo una tacita de café. Así que bueno, poniéndose al día. Desde ya, un abrazo gigante para ti que me estás viendo y escuchando en diferido. Bueno, hoy vamos a arrancar con un título que me encanta, así le he dado a la clase de hoy de periodismo 4 más allá del a mí me parece. ¿Por qué? Ya están ustedes en periodismo 4, muchachos. Ya no son esos estudiantes de periodismo simple, de periodismo común, de redactar una nota con una estructura de pirámide invertida. Ya se los dije en la clase uno y en la clase 2, o que sean simplemente quienes opinan en una red social. Ya están ustedes a un paso prácticamente de salir a la calle con un título universitario y hacer sus reportajes. Además que forma parte de lo que tienen que hacer acá en sus sumativas. Así que quiero que empecemos imaginando una escena que a todos en el estado de Aragua pues conocemos de memoria. Imagínense que son las 5 de la tarde. Usted va en un autobús por una de las calles más concurridas de, de Maracay. El calor insoportable que como ha estado en estos días. Y bueno, un aire que está totalmente contaminado y por supuesto en la camionetica lo que va a conseguir es el poquito aire que pueda eh, soplar. Entonces de repente se detiene por completo el tráfico. Nadie avanza, eso se detiene totalmente. Entonces un señor se baja del carro que está al lado, empieza, no sé, a agarrarse la cabeza y a gritarle a todo el mundo, especialmente el de la camionetica: esto es un desastre, este país no sirve, seguro que el gobierno cerró la vía o seguro que hay alguien obstaculizando, en fin, qué sé yo. Bueno, eso, muchachos, eso es un desahogo, eso es una queja visceral, eso es simplemente una opinión personal. Pero ¿qué pasa si 5 minutos después usted abre el teléfono, busca la cuenta de un periodista serio de la región y lee de repente algo como esto? Retraso de 4 kilómetros en la autopista regional del centro sentido Caracas debido al vuelco de un camión de carga pesada a la altura de San Mateo. Autoridades viales ya están en el sitio habilitando un canal. Supongamos que eso de la cola sea en la autopista regional del centro. Allí está la magia. El primer conductor lanzó una opinión subjetiva, llena de rabia y llena de suposiciones. El periodista le da un hecho contrastado y un hecho verificado. Entonces hoy vamos a aprender cómo esa línea que a veces parece delgada, pero que es un abismo, va a definir nuestro impacto en la sociedad, y cómo el periodismo literario es el mejor aliado para que la gente no solo se informe, sino que sienta las historias. Así que bueno, muchachos, vamos a pasar a nuestra primera parada de la tarde: la fuerza
de la opinión. Vamos a meternos de lleno en la psicología colectiva. ¿Por qué la gente cree lo que cree? ¿De dónde sale esa fuerza invisible que hace que miles de personas se pongan de acuerdo para protestar por algo o para amar a un personaje público o simplemente para cancelar a un artista en redes sociales? Bueno, muchas veces pensamos que la opinión de la gente es como la lluvia, que cae de la nada, pero no. No, muchachos, eso no es así. La opinión pública se construye, se moldea, se riega como una planta. Y nosotros, los periodistas, somos los que tenemos la manguera en la mano. Así que vamos a entender cómo funciona esta dinámica. ¿Ok? A ver, porque esto es crucial y se los pueden poner en cualquier parte. Y esto es un examen para la vida real, un examen para la vida real. Vamos a definir la diferencia entre estos dos titanes, la opinión personal y la opinión pública, que muchas veces suele confundirse, como les dije, hay una línea muy delgada, pero es un abismo entre ambas. ¿Ok? Por un lado, aquí a la izquierda de su pantalla tenemos la opinión personal. Esta es individual, subjetiva, visceral. O sea, nace de lo que yo viví esta mañana, de si desayuné o no, de mis creencias religiosas, de mis rabias, de mis alegrías cotidianas. O sea, es el típico. A mí me parece que tal cosa. O yo creo que tal cosa. ¿Sí? Es perfectamente respetable, pero no requiere de pruebas. Si yo digo, a mí me parece que el frío de Choroní es el mejor del mundo, bueno, nadie me puede decir que estoy equivocada porque ese es mi gusto personal. Pero del lado derecho, aquí lo tenemos, que es la verdadera reina del juego, es la opinión pública. Ojo aquí, muchachos, la opinión pública no es la simple suma de lo que opina cada chofer en la autopista regional del centro, no es meter en una licuadora 10 opiniones personales y ver qué sale, no. La opinión pública es un fenómeno social y colectivo. Es el consenso de un grupo social que después de recibir información, debatir y deliberar, llega a una postura compartida sobre un asunto de interés común. Para que exista opinión pública, tiene que haber debate, tiene que haber confrontación de ideas, pero sobre todo un tema que nos afecte a todos. ¿Por qué es importante esto para nosotros en esta materia en Periodismo 4? Porque nuestro trabajo no es salir a la calle a gritar nuestra opinión personal. Nuestro trabajo es sembrar datos, testimonios, realidades para que la opinión pública tome decisiones informadas. El ciudadano común opina desde el estómago. El periodista opina y ayuda a opinar desde la investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Miren esta imagen que les puse en esta diapositiva. Por ejemplo, eh, un periodista, micrófono en mano, escuchando atentamente. ¿Sí? Eso es lo que llamamos el efecto multiplicador. Si un vecino de un sector de Maracay, o vamos a suponer en María Briceñora Gorri, en El Limón, dice en la esquina de su casa,
El puente sobre el río no tiene una grieta y se va a caer. Eso lo van a escuchar otras personas. Es decir, lo va a escuchar el vecino de al lado, el de la bodega, el motorizado que iba pasando en ese momento, tres vecinos más que estén por allí. Es decir, su alcance es micro, ¿sí? Pero si tú, periodista, vas con tu libreta, hablas con el vecino, consultas a un ingeniero civil, tomas fotos de la grieta y publicas una crónica, por ejemplo, titulada El puente del Limón, una bomba de tiempo que ruge con la lluvia. Esa opinión personal y ese temor del vecino se amplifican a miles de personas. El alcalde lo lee, Protección Civil se activa, la comunidad se organiza. Eso es ser un amplificador. Aquí entra una teoría, a mi juicio, bellísima, que seguro eh, deberían recordar de teoría de la comunicación, que es la agenda setting. Los medios y los periodistas no le decimos a la gente cómo tiene que pensar políticamente. No somos dictadores mentales, pero lo que sí hacemos, y es una responsabilidad gigantesca, es decirle a a la sociedad, miren, de estos 10 temas es de lo que tenemos que estar hablando hoy. Si nosotros abrimos nuestro portal informativo hablando de la grieta del puente, la gente va a hablar del puente en la cena. Si decidimos abrir con el chisme de un influencer, la gente hablará del influencer. Entonces nosotros decidimos qué es prioridad en el cerebro de la sociedad. Y aquí, muchachos, les traigo un dato alarmante para este año 2026 en el que vivimos hiperconectados. Miren ese número allí gigante en la pantalla. 80% de aislamiento informativo. ¿Qué significa esto en una era digital? O sea, ¿qué significa esto en TikTok, en Instagram, en donde tenemos grandes algoritmos personalizados? Bueno, significa que las redes sociales están diseñadas para darnos la razón en todo. Si a ti te caen mal los políticos de cierto sector, el algoritmo lo va a detectar y solo te va a mostrar videos de gente insultando a ese sector. Si a ti te encantan las teorías de conspiración sobre que la luna es de queso, entonces solo vas a ver videos de queso lunar. Esto crea lo que los teóricos llaman burbujas de filtro o cámaras de eco. Creemos que estamos informados porque vemos muchas publicaciones, pero en realidad solo estamos escuchando el eco de nuestra propia voz. ¿Cuál es el peligro para el periodista? Que si nos dejamos llevar por nuestra opinión personal y por el deseo de ganarnos likes, complaciendo a nuestra burbuja, destruimos la verdad. El periodista ético tiene la obligación sagrada de romper la burbuja. ¿Cómo? Mostrando la otra cara de la moneda, buscando al que piensa distinto, confrontando las creencias con datos científicos y reales. Usted, por favor, no escriba para que su burbuja le aplauda, escriba para que la sociedad piense. Y ese es el propósito que tenemos en nuestra unidad curricular. Bueno, ya entendimos cómo funciona la opinión pública, ¿no? Y cuáles son los peligros del sesgo. Ahora vamos a entrar en mi parte favorita de la materia, la que hace que el corazón lata más fuerte, el periodismo literario. Vamos a ver cómo la literatura, que es ese arte de escribir bonito, de emocionar, de describir detalladamente, no es un adorno,
mucho menos cursi para poetas de café, sino que es la herramienta más poderosa que tiene el periodismo de opinión para conectar con el público y generar una verdadera transformación social. Fíjense en esta lámina que tenemos acá. A ver, muchachos, ¿qué hace que el periodismo literario sea diferente de una nota de prensa fría, normal o de un reportaje policial simple? ¿M? Miren estos tres pilares que les sinteticé aquí en pantalla: humanizar, ambientar, narrar con tensión. Grábense esos tres. Vamos a comenzar con humanizar. En vez de usted decir, la inflación de este mes fue de tanto por ciento, el periodismo literario va a buscar a don Pedro, que es un señor de 72 años que vende empanadas en el terminal de Maracay, y él nos va a contar cómo es que él hace milagros para poder comprar medio cartón de huevos. Entonces a eso le ponemos cara, le ponemos ojos, arrugas, nombre a esa fría estadística. Humanizamos nuestro texto, le damos una realidad que existe, porque la palpamos, porque la buscamos, porque la vemos, porque estamos allí. En ambientar, usted no me diga simplemente que hacía calor. Cuénteme cómo es que esa gota de sudor le bajaba a esa entrevistada por el cuello. ¿Cómo es que ese asfalto en la Avenida Bolívar parecía derretirse bajo los zapatos? Y cómo el ruido de una corneta creaba, por ejemplo, una sinfonía desquiciada a mediodía. O sea, haga que el lector huela, escuche, sienta esa escena que usted está narrando y describiendo. Y al narrar con tensión, usted tiene que usar técnicas de novela. Usted crea un inicio intrigante, desarrolla un nudo donde el protagonista va a enfrentar un obstáculo y luego vamos a un desenlace que nos va a dejar con la boca abierta. Pero ojo, jamás, nunca, por favor, inventen siquiera una sola coma. Todo lo que usted narre tiene que haber ocurrido exactamente así. Esa es una regla de oro y se las he dicho ya en las dos primeras clases. Esta es la tercera clase y lo repito. Nada en el periodismo literario es inventado, por eso es no ficción, porque todo es real, todo existe. Usted va, lo siente, lo padece para que pueda posteriormente llevarlo a una narrativa. Nada, absolutamente nada puede ser inventado. Nada. Seguimos con nuestra explicación del día de hoy. Quiero que miren detalladamente esta tabla. Quiero que la miren detalladamente, que les preparé, porque esto les va a abrir un poco la mente sobre cómo aplicar la literatura en su trabajo diario. Tenemos primero el editorial. Tradicionalmente, un editorial institucional sobre la crisis de los hospitales suele ser un texto seco y lleno de adjetivos formales. Es preocupante la situación hospitalaria. Uf, aburrido, ¿verdad? Pero si nosotros le inyectamos periodismo literario, el editorial expone las fallas del sistema narrando minuciosamente, por ejemplo,
los minutos de desesperación de una familia durante un apagón en la sala de emergencias. El impacto en el lector ya no va a ser solo un simple bostezo de acuerdo, sino que va a ser una indignación profunda y movilizadora. Es decir, usted allí toca la fibra de quien lo lee. La columna de opinión, que por lo general es una columna clásica, te va a decir con números por qué el transporte público en el estado de Aragua está colapsando, por ejemplo. Pero un columnista literario se va a montar en el autobús con las ventanas que no funcionan, con el autobús lleno de gente, va a viajar una hora, se va a montar de aquí hasta Cagua, por ejemplo, y allí va a describir sensorialmente ese dolor de espalda que tiene la señora que viaja porque va parada con un niño en brazos y que nadie le da el puesto. Es decir, usted va a lograr una cercanía empática e inmediata. Entonces el lector va a decir, claro, yo pasé por eso, a mí me pasa cada vez que me monto un autobús. Sí vamos captando la conexión. Y en la fila 3 les tengo el artículo de análisis, que en vez de hacer un ensayo académico aburrido sobre la pérdida de valores, usted va a utilizar retratos de personajes, diálogos reales que escucha en la calle, ironía descriptiva. Es decir, yo voy a convencer al lector, no porque le esté dando un sermón, sino porque le estoy mostrando un espejo de su realidad. La vive, la siente, la padece. Soy insistente en ese punto. El periodismo narrativo me va a dar a mí esa sensación de estar viviendo lo que estoy leyendo. Entonces, esta frase que ven ustedes en pantalla, se la repito siempre a todos mis estudiantes cada vez que puedo. Grábensela. El dato frío te dice cuántos. El periodismo literario te dice quién y cómo se siente la historia. Los números son importantes, muchachos, claro, claro que sí, son importantísimos. Las estadísticas de las ONG y de los ministerios son vitales, son clave, pero los números no lloran. Las estadísticas no pasan hambre, no sienten miedo cuando caminan de noche por una calle sin luz, por ejemplo. Entonces la gente se olvida de los números a los 5 minutos, pero nunca se va a olvidar de una historia que le arrugó el corazón o que le hizo sonreír, para irnos al otro extremo. Nosotros somos los traductores del dolor y de la esperanza humana. Así de simple y sencillo. Eso no tiene ninguna otra explicación. Ajá, profesora, pero eso suena muy bello, muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Ah, bueno. Aquí yo les tengo un mapa de ruta, por decirlo de alguna manera, que son 4 sencillos pasos que usted puede utilizar para escribir una crónica de opinión brillante. La inmersión, el ángulo humano, la selección estética y por supuesto una conclusión. Así, sencillito, eso no tiene para dónde agarrar. Comencemos con el punto 1, la inmersión y los datos. Usted no puede escribir desde su cuarto metido en un aire acondicionado. No, usted tiene que ir al sitio, usted tiene que vivir, padecer, sentir, oler el ambiente, hablar con la gente, ensuciarse los zapatos si es necesario, recoger esos datos que son duros. Usted quiere escribir, por ejemplo, acerca de los niños que están en la calle limpiando vidrios. Bueno, usted tiene que irse hasta allá.
conversar con ellos, preguntarles cuál es su realidad. ¿Usted quiere conversar o escribir, mejor dicho, acerca de las personas que comen de la basura? Que hay bastantes, sí lo saben, ¿no? Muchísimos. Usted tiene que ir hasta allá, oler esa basura. ¿Por qué comen de allí? ¿Qué les pasó? ¿Qué hay detrás de ese ser humano? Para que usted pueda contar esa historia desde la realidad. En el punto número 2, que es el ángulo humano, entre las personas que usted entrevistó, usted, que no va a entrevistar a una sola, va a entrevistar a varias. Póngase que entrevistó a 10 personas. Bueno, de esas 10 personas, usted tiene que identificar a esa que tiene la historia más potente. Ese va a ser su protagonista, ese va a ser el hilo conductor de su relato. Que eso me va a llevar al número 3, que es la selección estética. Usted se sienta a escribir cuidando cada palabra, cuidando los detalles. Usted tiene que elegir los adjetivos precisos. Usted va a construir diálogos reales que tengan el ritmo de cómo habla la gente de verdad. Y por supuesto tiene que mantener un suspenso. Eso siempre va a ser clave en la escritura de una crónica narrativa. Y finalmente, en la conclusión crítica, usted no le puede dar más trabajo masticado al lector diciéndole, esto está mal. No, usted tiene que dejar que la misma historia y que las evidencias que está mostrando lo lleven a tener su propia conclusión moral. Eso es mucho más poderoso que cualquier sermón que usted pueda dar. Fíjense en este gráfico. Miren este gráfico que les construí basado en estudios de recepción de medios. El editorial puro tiene apenas un 40% de empatía. ¿Por qué? Porque es frío, no tiene firma, habla en nombre de una corporación. El artículo de opinión clásico sube un poquito allí al 60%, ¿sí? Porque lleva una firma personal, pero a veces se abusa del tecnicismo. Pero miren la crónica literaria o la crónica narrativa. ¿Qué porcentaje tiene? 95% de nivel de empatía. Cuando conectas la mente del lector con una experiencia humana vivida, su nivel de atención y su disposición a cambiar de opinión se disparan. Si usted quiere que sus textos de opinión realmente tengan impacto en la sociedad y dejen huella, la narrativa literaria es el camino probado y perfecto para eso. Así que bueno, manos a la obra, ustedes sé que pueden hacer su trabajo perfecto, su sumativa, sé que lo van a hacer. Ustedes tienen 3 reglas de oro fundamentales que tienen que seguir. Eh, no se asusten, por favor. Yo sé que cuando ustedes vean la grabación y que viene la tarea, pues les da así como un frito en el estómago. Pero muchachos, el periodismo se aprende en la calle. Eso no se aprende memorizando esta clase. Así que salgan a la calle, salgan a ver el problema. Quiero que busquen un conflicto real y cercano. Puede ser, no sé, recientemente tenemos el tema del transporte público, la falta de energía eléctrica, la acumulación de basura, qué sé yo. Hay tantos temas que son súper interesantes. Ustedes van a redactar teniendo, por supuesto, la máxima disposición y teniendo en cuenta lo que hemos dicho en cada uno de nuestros encuentros, que ya llevamos tres. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo, de verdad, que ustedes estén muy atentos, muy pendientes.
y que pongan en práctica, que salgan, que vayan a la calle, que busquen, que puedan ustedes saber en realidad que el periodismo narrativo puede cambiar eh, pensamientos, ¿no? Con esto voy a cerrar la clase del día de hoy, así que a ti que estás viendo esta grabación, que de repente estás ya tarde en la noche, que estás cansado después del trabajo o de un día largo, bueno, gracias por tu esfuerzo. Sé que estudiar en estas condiciones no es fácil, pero te prometo que cada paso que das vale la pena. El país necesita desesperadamente periodistas éticos, apasionados y que sepan contar historias reales. Cualquier duda que tengan, muchachos, recuerden que está allí nuestra cartelera informativa virtual en el campus del aula. Allí yo les dejo una hoja de ruta para que ustedes puedan hacer su tarea. Pueden escribirme un mensaje privado. Yo estaré atenta para responderles allí en el aula virtual. Así que bueno, cuídense mucho, beban agua para combatir este calor. Manejen con cuidado si andan por la calle, bueno, y sobre todo mantengan siempre esa curiosidad encendida. Un abrazo gigantesco para todos. Los veo en el encuentro número 4. Soy Anneliese Contreras, tutora de la Universidad Bicentenaria de Aragua en esta unidad curricular Periodismo 4. Chau, chau, gracias por acompañarnos.